Un saludo, estimados alumnos. Bienvenidos a su clase de ética profesional correspondiente al día 8 de mayo de 2025. En esta oportunidad, día jueves, ¿verdad? Ayer equivocadamente tenía las fechas trastocadas. Hablé de un jueves 7 de mayo que no corresponde. La clase de ayer era miércoles 7 de mayo. Hoy es jueves 8 de mayo. Bien, en esta oportunidad vamos a tratar de dar una mirada sobre la responsabilidad moral y la culpa. Esto es tomado del libro Ética y Negocios de Velázquez, un autor mexicano muy bueno que tiene un enfoque bastante científico sobre la ética, ¿verdad? Bien, en primer lugar, ¿a qué vamos a llamar responsabilidad moral? ¿Verdad? Lo que nos plantea aquí Velázquez es que hasta ahora el análisis se ha centrado en juicios de lo que es correcto e incorrecto. Y parece ser que esas fueran las únicas categorías con las cuales nosotros podemos valorar la ética. Pero lo que pasa es que el juicio, correcto o incorrecto, surge precisamente de los principios fundamentales que dan origen a la ética, desde su postura filosófica hasta sus consecuencias que hemos llevado hasta el tema eh, de la ética profesional, ¿verdad? Y la ética empresarial. Bueno, dice así, sin embargo, el razonamiento moral en ocasiones se dirige a un tipo diferente de juicio. Determinar si una persona es moralmente responsable del daño o un error. Ayer veíamos una serie de videos que nos planteaban accidentes laborales. A la hora de asumir responsabilidades, y sobre todo cuando la vida de una persona está en juego y ocurre un terrible accidente laboral, eh, la responsabilidad puede tener dos vías. Una, la persona que incorrectamente manipuló una máquina, todos ustedes se recuerdan la máquina esa de papel en la India que lamentablemente atrapó al trabajador indio, perdón, responsabilidad de él, pésima, pésimo manejo y pésima responsabilidad. Tengo entendido que esa máquina no podía pararse en ese momento, por alguna razón, y él decide resolverlo recogiendo ese papel y trasladándolo a un rodillo y ahí pues tuvo el accidente. Y responsabilidad también de los jefes que no le enseñaron a manejar. Eh, Esos trabajadores no tienen ningún tipo de equipo de seguridad. Y algunos que sí lo tenían, pues el no saber manejar, por ejemplo, un montacargas que se va a estrellar contra una estructura y se viene abajo. Responsabilidad de la empresa porque no ha educado a los trabajadores sobre el uso correcto de equipamiento. Responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que no entrenó adecuadamente a los trabajadores. Y si no existe ese comité, responsabilidad de la empresa que no lo ha promovido. Y así, es una cadena de responsabilidades que cuando se trata ya de una vida incurre en una responsabilidad penal. Bien, dice Velázquez, un juicio acerca de la responsabilidad moral de una persona por un acto incorrecto es el que establece si ésta actuó con intención, debe ser culpada, castigada u obligada a reparar el daño. El tipo de responsabilidad moral que se estudia aquí no debe confundirse con una segunda forma distinta de responsabilidad moral, ¿verdad? No se está refiriendo a ello.
El término responsabilidad moral se usa algunas veces como deber moral u obligación moral. Por ejemplo, cuando se dice Van Divier tenía la responsabilidad moral de no mentir, el término responsabilidad moral significa obligación moral. Este no es el tipo de responsabilidad moral del que hablamos aquí. Lo que estudiaremos ahora es el tipo de responsabilidad moral que tiene una persona cuando decimos que es culpable de algo. Por ejemplo, si decimos, Vandivier fue moralmente responsable de la muerte de 5 pilotos que se estrellaron al tratar de aterrizar un avión A7D, entonces el término moralmente responsable se usa con el significado de culpable. Ahora, este segundo significado es el que, al que analizaremos. Aclarar lo que implica la responsabilidad moral en el sentido de culpabilidad es importante por diversas razones. La primera y la más importante es determinar quién es moralmente responsable de lo incorrecto. Nos permite identificar quién debe reparar el daño. O sea que aquí estamos hablando de una responsabilidad conocida como responsabilidad subsidiaria, ¿verdad? Una responsabilidad que surge de la implicación, ya sea por orden, por jerarquía de un acto dentro de la empresa. Segunda, dice, por ejemplo, dice, si usted es moralmente responsable de lastimar a su vecino, entonces es usted quien debe compensarlo por sus pérdidas, al menos al grado en el que éstas se puedan compensar. Segunda, determinar si alguien es o no moralmente responsable de infringir una ley o norma nos permite asegurar que no se castigará o penalizará o culpará equivocadamente a alguien inocente. Por ejemplo, la mayoría de las empresas tienen reglas contra los conflictos de interés y los empleados a veces las rompen sin darse cuenta de lo que hacen. Sería un error castigarlos si en realidad no son moralmente responsables de lo que hicieron. En tercer lugar, determinar si usted es o no moralmente responsable del daño del otro ayuda a asegurar que usted no terminará sintiendo vergüenza o culpa cuando no debería sentir esas emociones. Por ejemplo, si usted causa daños graves a un compañero de trabajo mientras opera una máquina, probablemente se sentirá muy mal por lo ocurrido. El hecho de que usted se sienta culpable o avergonzado dependerá que sea moralmente responsable de ello. Pero si las heridas fueron resultado de un accidente, entonces usted no es moralmente responsable y por lo tanto no es culpable. En cuarto lugar, saber exactamente qué es la responsabilidad moral puede ayudar a evitar que tratemos de racionalizar equivocadamente nuestra conducta. Cuando alguien se da cuenta de que sus acciones provocaron lesiones graves a otros, quizá no quiera aceptar su responsabilidad por lo que hizo. En situaciones así, a veces tratamos de evadir la responsabilidad de nuestras acciones al recurrir a racionalizaciones para engañarnos a nosotros y engañar a los demás. Es ahí donde hablamos del famoso, esa es tu verdad, esta es mi verdad. Los individuos no siempre son moralmente responsables de los daños que ocasionan a otros. Alguien que, por ejemplo, lesiona a otro por accidente está eximido de la culpa. Entonces, ¿cuándo una persona es moralmente responsable o culpable de una lesión? El punto de vista tradicional se puede resumir como sigue. Una persona es moralmente responsable por una lesión cuando la provoca con conocimiento y libertad. Ahí está el tema. Pero esta determinación ignora el hecho de que los individuos algunas veces ¿eh? son responsables de lesiones que no ocasionaron, pero que pudieron o debieron evitar. Es decir, son moralmente responsables de sus omisiones cuando tenían el deber de actuar.
Así que una manera más exacta, aunque más complicada, de determinar la responsabilidad es la siguiente. Y ahí tenemos tres grandes pasos. Una persona es moralmente responsable de una lesión o un mal si los provocó o ayudó a provocarlos o no los evitó cuando podía y debía hacerlo. Dos, lo hizo a sabiendas y tres, lo hizo por su libre voluntad. Es decir, tres elementos de responsabilidad moral como un requisito para asignar culpabilidad, causalidad, conocimiento y libertad. La ausencia de cualquiera de ellos eliminará por completo la responsabilidad de una persona ante una lesión y le eximirá totalmente de cualquier culpa de la lesión. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la responsabilidad moral. Muy importante conocer eso porque hay otro tipo de responsabilidad que es la cooperación con el mal. Dentro de las empresas actuales, la responsabilidad por un acto corporativo con frecuencia se distribuye entre un cierto número de partes que cooperan. Los actos corporativos suelen producirse por las acciones y omisiones de muchas personas que trabajan juntas, ¿verdad? De manera que sus acciones y omisiones en conjunto generan el acto corporativo. Por ejemplo, cada miembro de un comité ejecutivo puede votar a favor de hacer algo fraudulento y cada uno sabe que su voto tiene el poder de autorizar una actividad corporativa que defraude a los accionistas. Un equipo de ingenieros diseña un automóvil, otro equipo lo prueba y un tercero lo fabrica. Una persona ordena algo ilegal y los empleados acatan estas órdenes. Un grupo defrauda a los compradores a sabiendas y otro grupo en silencio disfruta de las ganancias obtenidas. Una persona aporta los medios para algo y otra ejecuta el acto. Un grupo hace el mal mientras otro lo oculta. Las variaciones de cooperación son interminables y responden a un juego de poderes. ¿Quién es moralmente responsable de estos actos incorrectos que se producen de manera conjunta? El punto de vista tradicional es que quienes con conocimiento, libertad, colaboran para producir el acto corporativo son todos y cada uno moralmente responsables de él. Desde esa perspectiva, las situaciones en las que una persona necesita ayuda de los demás para realizar un acto corporativo incorrecto no son diferentes en principio de las situaciones en las que una persona necesita ciertas herramientas o instrumentos para cometer el mal. Por ejemplo, si quiero disparar un arma de fuego contra alguien, debo confiar en que la pistola dispare. De igual forma, si yo quiero defraudar a mi compañía, debo confiar en que los otros hagan su parte. En ambos casos, y con conocimiento y libertad realizo el mal, aun cuando dependo de otras personas o cosas, entonces soy moralmente responsable de los daños que cause, incluso si esta responsabilidad se comparte con otros. Ahí tenemos, por ejemplo, hay críticas con respecto a este punto, pero no las vamos a tocar porque lo que me interesa es en esencia este tema, la responsabilidad por cooperar con el mal. Y luego llegamos a un tema interesantísimo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar de introducir hoy. Los fabricantes de armas y la responsabilidad. Bien, vamos a verlo, lo tuve que reducir un poco para colocarme acá. Ok. Dice, durante el 2002, John Allen Muhammad y John Lee Malvo dispararon y mataron a 13 personas en Alabama, Georgia, Luisiana, Maryland, Virginia y Washington, D.C. Usaron un rifle de asalto semiautomático que fabricó Bushmaster Firearms Incorporated
Los dos homicidios compraron, los dos homicidas, perdón, compraron un rifle en Bullseye Shooter Supply, una tienda de armas en Tacoma, Washington, aun cuando la ley federal prohibía a la tienda vender armas. Tanto a Muhammad, quien tenía antecedentes de ejercer violencia doméstica, ¿eh? como a Malvo, que era menor de edad. Las víctimas sobrevivientes han alegado que si bien Muhammad y Malvo fueron directamente responsables de las muertes, tanto Bushmaster Firearms Incorporated como Bullseye Shooter Supply y sus dueños también debían considerarse responsables. Las auditorías que realizó el Buró de Alcohol, Tabaco en Firearms mostraron que Bullseye había perdido armas, entre comillas, 238 armas en un periodo de 3 años, o documentos incluyendo sus registros de la venta, incluyendo los registros de la venta a Muhammad y Malvo, y aún así Bushmaster Firearms siguió vendiéndole armas. Los sobrevivientes alegaron que Bushmaster Firearms tenía la obligación de no crear un riesgo poco razonable de daños previsibles al distribuir sus armas. Argumentaban que la compañía falló en la investigación o en la revisión adecuada del registro del manejo de armas de este distribuidor, que falló a su vez en supervisar adecuadamente la venta de armas del distribuidor y que falló al no brindar capacitación o incentivos para que el distribuidor cumpliera con las leyes de arma de fuego. Si Bullseye y Bushmaster hubieran actuado como tenían la obligación de hacerlo, habrían podido impedir que Muhammad y Malvo obtuvieran un rifle de asalto que utilizaron para matar a sus víctimas, ya que la ley federal prohibía a ambos la compra de armas. Bullseye y Bushmaster ayudaron a provocar las muertes, asegura la esposa de una víctima, y por ello comparten la responsabilidad de la muerte de mi esposo y de muchos otros. Aquí entramos a tocar un tema delicadísimo en los Estados Unidos y por consiguiente acá también es algo que nosotros tenemos que analizar, y es la venta libre de armas. Aquí, gracias a Dios, no existe la venta libre de armas, mucho menos venta de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de los equipos policiales. Mientras que en Estados Unidos usted se puede comprar armas, armas de guerra, fusiles de asalto, entendidos como los fusiles de asalto, todos estos armas que se utilizan, su propio de utilización de, de, de soldados para cometer estos actos. Pues la ley tiene serios implicaciones en eso. En Estados Unidos la venta de armas es libre. Y esa libertad que le da para actuar a esta venta de armas, a este comercio libre de armas, tiene un fundamento en la historia de los Estados Unidos. Aquí vamos a hacer un pequeño apartado. Vamos a tratar de explicar un poco algunos conceptos de geopolítica para que finalmente lleguemos a la explicación del por qué la venta de armas es libre en los Estados Unidos. En primer lugar, necesitamos hablar de geopolítica. ¿Por qué? Porque para poder entender la ética profesional y la ética empresarial tenemos que estar situados contextualmente dentro de una dimensión política nacional y por supuesto geopolítica. Si estudiamos eso, nosotros podemos entender rápidamente dónde se encuentran los poderes dominantes
que por el momento nos gobiernan, porque somos un país subdesarrollado, porque hay países desarrollados y porque nosotros no tenemos un peso político mundial, por ejemplo, y cuando digo nosotros me refiero a los países pobres. Puede haber una especie de ejemplo moral o ejemplo inmoral. Y nosotros considerarnos como un país que afortunadamente en estos momentos es un ejemplo moral a seguir por ciertas decisiones políticas que se han estado tomando. Y eso no lo digo yo, ustedes lo pueden verificar en las redes. El Salvador tiene ahorita un punto, como lo hemos dicho en otras clases, un buen momento de desarrollo que es avalado por las poblaciones trabajadoras de América Latina e incluso de países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, que es donde se ha escuchado el, el trabajo que se está haciendo aquí en El Salvador. Bien, vámonos al concepto de geopolítica. Eh, ¿Por qué es importante estudiarla, mis estimados? Porque nosotros necesitamos conocer en dónde vivimos y las fuerzas que actúan. Yo he encontrado este paper de Rubén Cuellar Laureano, ¿verdad? Eh, Autor de la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Este artículo salió en el número 113 de mayo a agosto de 2002. Entonces, este paper es muy, muy interesante. Bien, el trabajo tiene por objetivo destacar algunos momentos del desarrollo del concepto de la geopolítica que permitan identificar su contenido epistemológico. Recuerden que cuando hablamos de epistemología estamos hablando de la ciencia geopolítica, de cómo el contenido científico de la geopolítica se da origen, desde su origen hasta la aparición de algunas perspectivas doctrinales que han perdurado hasta nuestros días. El lector podrá conocer los elementos básicos que forman parte de la geopolítica en su sentido original, sobre los cuales construir su significado y proyectarlos a la realidad internacional actual. Este paper está dividido en tres secciones. La primera hace referencia al momento de la aparición del concepto geopolítica, es decir, desde su acuñación en la obra Staten som Livsform del politólogo sueco Rudolf Kielin, publicada en 1916, pasando por su etapa clásica en la que su contenido epistemológico fue desarrollado por el general y profesor alemán Karl Haushofer y un grupo de entusiastas y colaboradores, y por la redefinición del concepto y sus categorías dentro del régimen nazi. Curiosamente es el régimen nazi el que comienza por hacer análisis geopolítico, y gracias a ello es que empieza a desarrollar esas famosas políticas del Lebensraum que lo llevó a la conquista de territorios. El Lebensraum era el espacio vital donde Hitler quería moverse para conquistar toda Europa. Bien, vamos entonces a referirnos al concepto. ¿Qué es geopolítica? Es una pregunta que, aunque difícil de contestar por la gran variedad de respuestas que actualmente podemos encontrar en una amplia gama de publicaciones, tiene sus fundamentos en las obras de autores clásicos de la geopolítica, ¿verdad? Mientras la geopolítica estaba en formación, sus conceptos y categorías fueron reinterpretadas por la Alemania nazi desde 1933 para sus fines políticos y estratégicos.
los cuales solo se conocieron después de que el mundo fue testigo de las atrocidades contra grupos minoritarios al interior del Estado alemán nazi y del avance implacable del ejército nazi sobre territorios de Europa. Uno de los pilares del proyecto nacional socialista fue el estudio, la interpretación y la aplicación de la geopolítica convertida en doctrina de dominación. Desde entonces, la geopolítica se confundió con su versión nazi, imprimiéndole el sello de culpabilidad que hasta la fecha tiene. Este que debe eliminarse del estudio de la geopolítica si es que pretendemos abordar con precisión la evolución del concepto y su contenido. La Geopolitik de Kielen es en síntesis una serie de planteamientos conceptuales en principios separados en tiempo y espacio, pero conectados finalmente por el vocablo. Es una fórmula sencilla y fácil de entender y que podemos sintetizar en la siguiente función. La política es una función de la geografía. Miren qué interesante. En donde el término política es la variable dependiente y se define en función de los factores geográficos del Estado. Cuando Kielen acuña el concepto, los planteamientos de Alfred T. Mahan y John Mackinder son solo aportaciones de historia naval y de geografía moderna. Bueno, no vamos a hacer una historización detallada, pero sí importante saber que la geopolítica es una función de la geografía. Bien, desde esa perspectiva vamos a adelantarnos un poco y vamos a llegar a la definición del profesor Haushofer, a quien se le atribuye la definición de la geopolítica y también la vamos a revisar con alguna definición más moderna. La geopolítica es la ciencia que trata de la dependencia de los hechos políticos en relación con el suelo. Se basa en los amplios cimientos de la geografía, en especial de la geografía política, doctrina de la estructura espacial de los organismos políticos. Y la geopolítica aspira a proporcionar las armas para la acción política y los principios que sirven de guía en la vida política. La geopolítica debe convertirse en la conciencia geográfica del Estado. Bueno, si nos vamos, por ejemplo, a una definición más moderna, es tomado de un libro de Barbara Loyer que se dice la introducción a la geopolítica. Vamos a adelantarnos aquí, ¿verdad? El método geopolítico es una representación geográfica. Y dice, el análisis geopolítico se basa en la capacidad que tiene el investigador de explicar qué tipo de representaciones oponen a las personas en un territorio con respecto a un territorio donde se ha creado un problema, un bloqueo o una batalla. Y luego, eh, un análisis geopolítico en el 1.1 de este libro dice describir los elementos que componen algunos puntos de vista antagónicos. Un análisis geopolítico no pretende determinar cuál es la posición verdadera, sino cuántas posiciones diferentes existen, quién las defiende, cómo y con qué éxito. El analista no pretende determinar si los derechos del Estado 1 son más legítimos que los del Estado 2. Dibuja un panorama de las fuerzas y debilidades de los actores presentes y de sus argumentarios. Es la razón por la que el análisis geopolítico de una situación contemporánea no empieza por una presentación histórica. Sin embargo, esto se le debe añadir al análisis geopolítico para que no quede aquello eh, corto, ¿va? En términos de historia.
Otro detalle importante, el análisis geopolítico debe tratar de acercarse a los intereses económicos del subsuelo, del futuro del país y la interrelación de ideologías, religión y para tratar de explicar un hecho geopolítico o un hecho de dominación. Vean aquí viene una consideración ética. Dice, primero hay que describir el problema y después ver qué interpretaciones históricas más o menos rigurosas o fantasiosas han expuesto las partes involucradas. Los trabajos de los historiadores sirven para medir la validez de las representaciones históricas utilizadas por las partes. Asimismo, el analista geopolítico no dirá si la construcción de una central del carbón es buena o nefasta. Explicará los diferentes puntos de vista expuestos, ya que su objeto de estudio no es la central del carbón, sino el conflicto que suscita su construcción. Para el investigador no siempre es fácil de su desvincularse de su deseo de distinguir entre el bien y el mal. Y aquí entramos en una consideración ética, ¿verdad? Mira, muy a menudo, de manera implícita, está sometido a sus propias representaciones. Es mejor ser consciente de la representación que uno se hace de un conflicto para analizarlo del mismo modo que los otros. Si las nociones de bien y mal son útiles para defender una causa, lo son menos para observar una situación en detalle y describir su complejidad. En este sentido, el análisis geopolítico busca detectar intereses. Y ya vimos de qué naturaleza, repito, geográficos, económicos, políticos, militares, todo eso, ¿verdad? Incluso tecnológicos. Porque a veces es un interés tecnológico el que lleva a vincularse con una u otra nación. Por ejemplo, ahorita los Estados Unidos está interesadísimo en los chips de Taiwán. Por lo tanto, si Taiwán tiene un conflicto con China, eso afecta a los Estados Unidos porque está interesadísimo en la adquisición de los microchips de Taiwán, ¿verdad? O sea, a ese nivel es que nosotros tenemos que aprender a verlo. Luego están las representaciones geopolíticas de lo real para actuar y convencer. Siempre en un intercambio geopolítico existe eh, el interés de A y el interés de B. La fuerza de las convicciones de los actores supone que a veces otorgan a sus representaciones el estatuto de verdad. Reivindicar, por ejemplo, pertenecer a un pueblo con derechos que hay que defender o preservar la vocación industrial que un territorio que siempre se ha conocido como tal. Ya dijimos que la verdad existe, la verdad es, pero cuando hay alguien que quiere hablar desde la verdad y atribuirse a la verdad, es un hecho político y como hecho político necesita comprobarse mediante hipótesis de realidad que el geopolítico lo tiene que hacer mientras el hecho está sucediendo. ¿Por qué la guerra en Ucrania? Un hecho geopolítico que se puso en marcha y empezó a moverse independientemente de los intereses de los actores, ¿verdad? Hubo alguien que lo desató, pero de ahí se empiezan a activar otros intereses y llega un momento que ese hecho que se generó ya empieza a evolucionar por distintos caminos, ¿verdad? Algunas se han enredado de las comillas indica, dice el contenido de estos términos merece ser precisado en cada caso estudiado, o sea, verdad, vocación, pueblo con derechos o siempre. El interés del concepto de representación es abrir la vía de la investigación sobre los orígenes de las verdades contradictorias de los actores rivales. Si nosotros ya aprendimos que la verdad existe y que la verdad es,
y cada uno se está atribuyendo una verdad, entonces alguien está mintiendo o ambos están mintiendo en función de intereses. Entonces lo que hay que estudiar es la realidad y no es fácil descubrir la verdad, siempre lo he dicho. Algunas se han enredado de las maneras de ver y pensar ampliamente compartidas por una población. Por ejemplo, el hecho de que dicha población debe seguir siendo diferente y fiel al pasado. Otras se han construido conscientemente como los eslóganes electorales, los argumentos de un promotor para justificar su proyecto de planificación, los de los adversarios de tal o cual planificación, y a veces se entremezclan dos tipos de representaciones. Esto yo les traigo categóricamente eh, un debate que para mí ya debería estar zanjado. ¿Verdad? O sea, para mí está zanjado en términos intelectuales, en términos de estudio, pero en términos prácticos esto va a ser mucho más difícil que el grueso de la población lo asuma. Y es la representación de la izquierda y de la derecha como actor político. Eh, el mundo después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Revolución Rusa, y antes, si nos vamos todavía más antes, durante la Revolución Francesa empezó a experimentar una lucha claramente de clases entre sectores dominantes del comercio y la industria y el sector proletario. En esencia, el análisis marxista y el análisis eh, de Hegel era esencialmente correcto porque estaban observando la realidad de una condición sociopolítica y económica que efectivamente respondía a ese análisis. Los libros en los que Marx se vio involucrado y empezó a plantear su teoría vienen casi unos 30 años después de la Revolución Francesa. La distancia en años es importante porque la referencia histórica de principios del siglo XIX, eh, aunque se vieran cerca, Marx estaba en Alemania, la Revolución Francesa a miles de kilómetros de distancia, y la influencia que tiene en Inglaterra, en la Inglaterra como motor de la potencia capitalista. Los Estados Unidos apenas habían salido de su independencia y no eran una potencia global. La potencia global es la Inglaterra, ¿va? Y el capitalismo empieza a formarse a cobrar vigor a principios del 2000, a principios del siglo XIX. Vaya, se conoce como izquierda y derecha vaya, no lo voy a decir yo, sino que lo vamos a buscar aquí en internet. Aquí tengo yo un documento que lo tenía izquierda y derecha. ¿Verdad? En política, izquierda y derecha son términos que se refieren a dos extremos del espectro político, con la derecha asociada a posiciones más conservadoras y la izquierda a posiciones más progresistas. Los términos se originan en la Revolución Francesa, donde los partidarios del rey se sentaban a la derecha y los revolucionarios a la izquierda en el Parlamento. La derecha se considera conservadora y se caracteriza por la defensa del status quo, la tradición y los valores establecidos. Jerarquías que tiende a apoyar la existencia de estructuras sociales jerárquicas y a valorar la autoridad. Orden prioriza el orden social y la estabilidad, a menudo mostrando menos interés en cambios drásticos. Perdón, lo vamos a mover un poco para que lo veamos. Acá, luego la izquierda se considera progresista, o sea, autonombre progresista, porque también ahí tenemos que ser claros. Apoya el cambio social y político buscando la igualdad y la justicia social. Busca igualdad reduciendo las desigualdades sociales y económicas, promoviendo la igualdad de oportunidades y busca la libertad, enfatizándose en la libertad individual y la protección de los derechos humanos.
En resumen, la derecha se asocia con la conservación, la tradición, la jerarquía y el orden, y mientras que la izquierda se asocia con el cambio, la igualdad, la libertad y la justicia social. Ok, aquí empezamos a hacer las distinciones. Históricamente, esta lucha se ve intensificada después de la Primera Guerra Mundial debido a la confrontación bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa confrontación bipolar llevó a que se crearan conflictos y guerras, porque por supuesto los sectores dominantes no iban a permitir que hubiese un cambio social que pusiese en peligro eh, los privilegios logrados. Y por el otro lado, las masas explotadas sentían que tenían derecho a gozar de esa libertad y de algunos derechos que hoy para nosotros son normales, pero que en esa época no eran vistos de ese modo. Por ejemplo, para nosotros es normal saber que uno trabaja 8 horas diarias, pero para poder lograr esa conquista, a principios del siglo XIX se tenía que trabajar hasta 18 horas, 16 horas, son un turno de 8 por 3, 8 por 3, no, después de las 8 horas, 12 horas, 16 horas. Imagínense lo que eso significaba, ¿verdad? Para la salud mental de las personas, como que usted trabajara 2 días en uno y que apenas tuviera tiempo para ir a dormir. Porque se veía esto. El día se divide en 24 horas. Si de esas, de 12 a 16 horas, trabajamos y dedicamos 8 horas para el descanso, ¿verdad? Yo me imagino, mis estimados, que habrán ustedes desarrollado algún tipo de esas jornadas, ya sea laborales o de estudio, que los han llevado a trabajar más que eso y ustedes sienten el impacto en su salud, en su sueño, en su estrés, en su salud. Ahora imagínense cuando se trataba de trabajo físico, se trataba, por ejemplo, de empresas acereras donde no había absolutamente ningún tipo de medidas de seguridad o de respeto por las personas, o estar trabajando en una actividad demasiado repetitiva con máquinas que lo podían aplastar a uno, eh, con un trabajo exhausto que físicamente lo llevaba a uno al límite para que el patrón tuviera millones y los trabajadores estuviesen totalmente mal pagados, viviendo en la pobreza abyecta y bajo condiciones con un sueldo paupérrimo y que estos empresarios, porque así hay que llamarle, ¿verdad? En realidad eran empresarios, ¿verdad? Porque no se les puede decir de otra manera ante la terrible situación por la que pasaban, ¿verdad? Estos empresarios, al explotar de esa manera a los trabajadores, obtenían un beneficio mayor. Marx logró entender el tema de las ganancias empresariales, del superávit de las empresas y estableció esa relación económica. En esencia, la teoría económica marxista es una teoría que describe la realidad del siglo XIX, la realidad económica. Entonces, las extrapolaciones que hace Marx para plantear su visión de una nueva sociedad, porque no solamente se contenta con criticar, sino en proponer una sociedad. Y esa nueva propuesta de sociedad es la que empieza a generar todo ese conflicto de lucha de clases. Que de haber sido erróneo este análisis no se hubiesen desarrollado, por ejemplo, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, las guerras del Medio Oriente, turcas, del Imperio Otomano y todo eso, o las guerras de independencia que querían del Reino Unido, de algunos países del África y de la India, por ejemplo. O sea, sí había una lucha de clases implícita mientras
hubiese un sistema que negase ciertos beneficios a la sociedad. Ahora bien, con el montón de guerras, con el tiempo y que nosotros nos vimos imbuidos como nación en un conflicto geopolítico que tenía no el fundamento únicamente en la geopolítica, sino que tenía su fundamento en una realidad sociohistórica y política bien concreta, que era la explotación del campesino salvadoreño por parte de grupos de terratenientes, ¿verdad? Esto ha llevado pues a que la historia salvadoreña sea una historia conflictiva desde su independencia. Las sucesivas dictaduras militares, que, bueno, ya habían dictaduras militares, pero con menos poder, más bien caudillismos militares en el siglo XIX y principios del siglo XX, que se llevaron caudillismos políticos con la dinastía Meléndez Quiñones, por ejemplo. Es hasta 1930 no, 28, 29, cuando ya en 1932, perdón, cuando se derroca el gobierno civil de Pío Romero Bosque, en que se termina con el gobierno civil y el gobierno oligárquico para convertir a El Salvador en una república militarizada. Desde 1932 hasta 1979 se vive una dictadura militar atroz, eh, donde en el 1932 se comete una de las peores masacres en la historia de las dictaduras militares en contra de la población civil en Sonsonate, para que después, en 1980, ya en el contexto de la guerra revolucionaria, se cometa la horrorosa masacre del Mozote, que no fue la única, sino como ustedes pueden ver en el monumento a los caídos, se hablan no menos de 10 masacres cometidas por el ejército y posteriormente se conocen las masacres que cometió la guerrilla en el Frente Paracentral cuando hizo una purga de guerrilleros. Entonces, ese es el tamaño del conflicto político militar que tiene sus raíces en esquemas sociales injustos. Vamos a dejarlo aquí porque de aquí tenemos que saltar ya a en qué contexto la guerra salvadoreña se vio involucrada en el contexto de la Guerra Fría y el origen de la Guerra Fría y luego a su vez cuáles son las coordenadas geopolíticas actuales. Espero en las próximas dos clases desarrollar estos temas para que nosotros tengamos claridad geopolítica en nuestro análisis. Bueno, muchas gracias, estimados alumnos. Espero que la clase le haya salido útil. Estén pendientes que subiré la clase pregrabada el día de mañana para eh, poder mantener la continuidad, ¿verdad? Bendiciones a todos.